Ser fiel a Dios, orar, estudiar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, resistir al pecado, hacer su voluntad y muchas cosas más que hagas para Dios. No vienen de ti, no te engañes. Es Dios que las produce en ti. Todas esas obras Dios las produce en ti. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El querer servir a Dios, el amar a Dios, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amar al prójimo. Todo eso no viene de ti, no lo produces tú. El querer como el hacer lo produce Dios. No puedes atribuirte todas esas buenas cosas. No tienes de qué jactarte. No puedes enorgullecerte. Dios produce el querer, el deseo de servir a Dios, el deseo de anunciar el evangelio, la pasión por vivir separado para Dios, el querer hacerlo. Dios lo produce. Y no solo el querer hacerlo, sino también el hacerlo. Oras, estudias la palabra, predicas, haces la voluntad de Dios, pero no tú, sino Dios en ti. 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Si eres un sellado de Dios, adoptado por Dios, ahora considerado un hijo de Dios, todo eso eres no porque te lo ganaste, no te lo mereces. Eres elegido de Dios por su misericordia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo es el que más hizo, fue el que más predicó, el que más fundó iglesias, el que más sufrió persecuciones, en cárceles, en azotes, en naufragios. No tenía qué comer y no tenía dónde dormir, con tal de llevar a cabo la predicación y de cumplir la misión al ser enviado a los gentiles. Fue el hombre que más hizo para Dios. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No fue Pablo, fue Dios en Pablo. Pablo no se atribuye todas las obras que hizo como propias. Pablo le da toda la gloria a Dios, de que el esfuerzo de Pablo no era de Pablo, sino que el esfuerzo lo produjo Dios. El esfuerzo, la perseverancia, la resistencia, la firmeza, no viene de nosotros. No te atrevas a asumirlo como tuyo. No lo produces tú, lo produce Dios en nosotros, por su buena voluntad. Dios produce el querer, el deseo de hacer su voluntad y también el hacerlo, el llevarlo a cabo, el ponerlo en acción, pues todas nuestras obras las hace Dios. Isaías 26:12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Dios hizo todas nuestras obras y las preparó de antemano para andar en ellas. Y si Dios hizo todas nuestras obras, todo lo que hagas para Dios no te lo puedes atribuir tú. Todo lo hizo Dios por medio de ti. Tan solo eres un instrumento de Dios. Tú no eres el autor de las obras que haces para Dios, pues Dios hizo la obra por medio de ti. Eres tan solo un instrumento. Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Dios hará que andes en sus mandamientos. Dios se encargará que andes en sus estatutos. Dios hará que los pongas por obra. Dios lo hará. Concluimos que nuestras obras las hace Dios, pues Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú que eres un hijo de Dios, que ahora gozas de su bendito Espíritu, Dios preparó todas tus buenas obras y las preparó de antemano para que andes en ellas. Esto es maravilloso, pues Dios no demanda de ti obras para tu salvación, tan solo es la fe para tu salvación y justificación. Pues la justicia no es por obras, la justicia es por la fe, pues el justo por la fe vivirá, no por las obras, pues las obras que Dios preparó no son nuestras. Entonces, si Dios se atribuye todas nuestras buenas obras que hacemos para Dios, y nuestra justicia es únicamente por la fe, sin obras, ¿por qué motivo Santiago dice que la fe sin obras es muerta? Santiago 2:15-17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo,
¿De qué aprovecha? Si dices que eres un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre de oración, nunca faltas a la congregación, predicas en la calle, participas en la limpieza de la iglesia y en todas las actividades que te plantean en la congregación, y un hermano necesitado te pide ayuda, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Puedes decir que eres un gran hombre de Dios, pero no aplicas misericordia. Predicas en la calle, pero eres violento en casa. Nunca faltas a la congregación, pero tienes una mascota muriendo de hambre en tu techo. No tienes misericordia. Hipócrita. A la sociedad, muéstrale tu fe, acompañado de tus obras. Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Predica con tus obras. Muestra evidencia de que el Espíritu de Dios mora en ti. A la gente muéstrale tu fe, claro que sí, pero acompañado con tus obras. Que sirva de testimonio que Dios habita en ti. Pues tu fe sin obras es muerta. A Dios no tienes que convencerlo con tus obras. Dios no puede ser burlado. Como si Dios no supiera si verdaderamente eres su hijo. Dios sabe quiénes son sus hijos y lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Dios no necesita obras, pues Dios las produce únicamente en sus hijos. A la gente muéstrale tu fe, acompañado con tus obras. Date a conocer por los frutos que Dios produjo en ti. Recuerda, Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Predica con tu testimonio, muestra tus obras, que se evidencien los frutos del Espíritu de Dios. Da testimonio que eres un hijo de Dios. Bendiciones, comparte este video.